Saludo, mi nombre es Jesse Camilo Reina. Este es mi documento de identidad. Pertenezco al curso de electrónica de potencia, grupo 42, y hoy vengo a exponer o a presentarles el ejercicio de la fase 2, donde debemos de diseñar la etapa de conversión AC/DC y un sistema de control de variador de frecuencia. Pues como vemos, aquí nos están solicitando primero hacer los cálculos del sistema de conversor AC/DC. Aquí tenemos los parámetros del motor, tenemos los cálculos matemáticos para la corriente de carga, el voltaje de entrada, tenemos el valor del capacitor y tenemos el voltaje del capacitor. Finalmente tenemos unos parámetros de conversor AC/DC y vamos a pasar al simulador, en donde nos piden, pues por mediante un video, exponer cuál es el funcionamiento de este circuito. Entonces aquí estamos en el simulador, permítanme un momento, lo agrando. Vamos a darle play. Entonces aquí tenemos una señal sinusoidal y esta la tenemos configurada de la siguiente forma. Tenemos una fuente con una amplitud de 169.7 y tenemos configurada una frecuencia de 60 Hz. ¿Listo? Aquí tenemos un transformador, el cual va a pasar esa señal y va finalmente a ir al puente rectificador de 4 diodos para una onda completa. Tenemos el lado negativo y el lado positivo del puente rectificador. Y aquí básicamente lo que hice fue colocar un capacitor, y al capacitor le coloqué un voltímetro y acá al lado de la fuente también, y tenemos un osciloscopio con las puntas de la fuente en A, positivo en B y negativo en D. Entonces estas puntas se refieren a estas que están acá en el diagrama. Entonces tenemos una punta en el extremo de la fuente, tenemos acá la salida del puente rectificador, que es positivo, y acá tenemos una punta conectada a la tierra del capacitor, la parte negativa, donde va conectado obviamente el puente rectificador. Vamos a simular y como pueden ver, tenemos aquí el voltímetro AC, nos dice que tenemos una entrada de 120 voltios, ¿sí? Y su salida en el capacitor es aproximadamente de 170-171. Debería de ser 169.7, que fue el valor del voltaje del capacitor que nos dio. Este es el valor del capacitor, 8541.666 microfaradios, el cual está aquí configurado, aproximado aquí a 2. Y vamos a ver la onda. Entonces, como podemos ver, aquí ingresa una onda sinusoidal, ¿sí? con una amplitud de 169.5 voltios, ¿sí? Y acá tenemos como tal nuestra salida totalmente convertida a una salida de señal continua. Aquí tenemos todo configurado. Aquí la onda sinusoidal la tenemos centrada en la posición centro, la tenemos a 20 voltios. Yo puedo colocarla acá, se distorsiona un poco. Igual lo que es la salida del capacitor, el voltaje de salida del capacitor, lo tenemos acá, que es en el borde del osciloscopio, y de esta forma hemos concluido con este puente rectificador. Pasamos a la guía y vamos al sistema de control. Aquí ya tenemos los parámetros definidos, los cuales tenemos una amplitud de 0.8, tenemos un índice de frecuencia de 11, frecuencia la señal sinusoidal de 70 Hz, tenemos un voltaje pico de la señal sinusoidal de control que hemos escogido de 3.5 a 6, hemos escogido 4 voltios, y aquí tenemos el valor del voltaje pico de la señal triangular en 5 voltios y una frecuencia de señal triangular en 660 Hz. Con base a estos parámetros vamos a pasar al simulador. Y aquí tenemos nuestro sistema de control SPWM. Tenemos 4 LM324 y cada uno de ellos hace una función. Entonces aquí primero tenemos nuestra señal seno de A configurada de la siguiente forma. Aquí tenemos una amplitud de 4 según los parámetros vistos anteriormente y una frecuencia de 60. Aquí tenemos un comparador A y un comparador B. Tenemos la etapa de inversión y la de diferenciador. Entonces aquí no es necesario, aquí la polaridad, aquí la inversora es el positivo y la inversora es el negativo, y estos son alimentados por el pin 4 y el pin 11. Tenemos el pin 4 voltaje positivo y en el 11
tenemos un voltaje negativo. ¿Sí? Aquí lo hemos configurado de 10 voltios. Es indispensable alimentar estos LM324. Aquí estamos utilizando uno solo, que recuerdo que cada uno un solo LM324 se compone de 4. Entonces, aquí tenemos nuestro generador de señal, está configurado a unos 660 Hz, que según los parámetros viene siendo la frecuencia de la señal triangular. Aquí tenemos un rango de 0.1, la frecuencia. Aquí tenemos un voltaje 10, que recuerde que nuestro voltaje pico de la señal triangular es 5, entonces tenemos que sumarle y esto nos da a un voltaje de 10 sumarle otro 5. Y aquí tenemos una amplitud configurado en 1, rango 1. Y aquí tenemos nuestro tipo de señal. Entonces, con base a esto, contamos con 4 etapas, las cuales se van a explicar a continuación. Entonces aquí tenemos 2 señales, una señal seno de A y una señal triangular. Con base a esas 2 señales, la señal sinusoidal A va a pasar a ser desfasada a 180 grados y esta va a ser la señal seno de B, que viene siendo esta de acá. Es decir, que seno de B es la señal desfasada de seno de A, 180 grados. Entonces esta señal seno de B va a pasar por 2 comparadores, va a pasar por el comparador A y va a pasar por el comparador B. El comparador A lo que va a hacer es coger seno de A y compararlo con la señal triangular, y en el comparador B va a coger la señal seno de B y lo va a comparar con la señal triangular. Entonces vamos a darle aquí al osciloscopio. Como pueden ver, la señal triangular es un poco más que la señal seno de A. Esta tiene un voltaje, una amplitud de 4 voltios y la triangular una amplitud de 5 voltios. Entonces ahorita vamos a compararla con la seno de B, que es la señal desfasada de seno de A. Entonces si activamos aquí el canal azul, vemos que efectivamente esta señal está desfasada 180 grados. Ahora lo que vamos a hacer es ver la señal del SPWM. Entonces esta va a ser nuestra señal conmutada. Vamos a activar aquí, vamos a desactivar el A y el B y activamos el D. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos nuestra señal del controlador SPWM contra la señal sinusoidal, ¿sí? Entonces esta señal está dada por pulsos de altos y bajos. Entonces cuando llega a un alto es un 1 positivo y cuando llega a un bajo es un -1 negativo. Básicamente así se interpreta nuestra señal de control SPWM. Bueno, esta sería nuestra interpretación de las señales dadas por el sistema de control SPWM. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.